Muy bien, seguimos en No Mentirás. Vamos a hablar ahora de un tema muy delicado que ha sonado en los últimos días, que ha tenido una posición y otra, y que hoy vamos a tratar de tener aquí algunas luces sobre este tema. ¿Ustedes recuerdan el tuit de Luis Fernando Camacho cuando él decía que estaba sufriendo amedrentamiento y persecución política? Así escribió Luis Fernando Camacho. La persecución política y judicial del gobierno del MAS continúa contra los ciudadanos bolivianos que defendemos la democracia, las libertades y la constitución política del Estado. Esto escribe Luis Fernando Camacho a través de sus redes sociales. ¿Qué más dice? El régimen del MAS utiliza su tradicional brazo represor de impuestos nacionales para intentar amedrentarnos, pero no lo van a conseguir. Nuestro pueblo conoce la transparencia de nuestras acciones y sabe que nunca transaremos, ni nos venderemos, ni cederemos a ningún chantaje. Mi compromiso es con nuestra gente, con el departamento y los bolivianos. Necesitamos comenzar a trabajar con todas nuestras fuerzas para atender la salud y luchar contra la pandemia, adquirir las vacunas necesarias contra el COVID-19 y reactivar la economía con empleos. Estas acciones malintencionadas, dice Luis Fernando Camacho en redes, del masismo, no nos van a distraer para cumplir nuestro deber con todos los cruceños. ¿Qué es lo que le pide Impuestos a Luis Fernando Camacho en esta verificación? Vamos a poner, por favor, el detalle de este listado de requerimiento en la notificación. Lo haremos en instantes. Quiero saludar en este momento al presidente de Impuestos Nacionales, don Mario Casó. ¿Cómo está? Buenas noches. Jimena, muy buenas noches y a todos los televidentes de su programa. Un saludo cordial y también señalarles que acá estamos para responder todas las preguntas que usted nos haga en el programa No Mentiras. Perfecto. Cuéntenos, por favor, esta fiscalización a Luis Fernando Camacho es selectiva, es decir, ¿se elige a Camacho porque Camacho es opositor o esta es parte de un trabajo de la cotidianidad de Impuestos Nacionales? Es un trabajo de la cotidianidad, como usted señala, ¿no? Impuestos Nacionales, el año 2020 tenía un presidente y el señor es el señor Mario Nava Morales Carrasco. ¿Quién lo puso? Lo puso el señor Luis Fernando Camacho. Y la evidencia, inclusive, de acuerdo al reporte de la Bolsa de Valores, este señor hoy día sigue siendo funcionario, si las cámaras, si me permite mostrarlo, hoy sigue siendo funcionario de Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es su nombre, en una de sus empresas. El señor Mario Zenato Nava Morales Carrasco. Él ha sido presidente de Impuestos Nacionales en el gobierno de FAC, donde el señor Luis Fernando Camacho participó y esta persona era en su empresa, de manera específica, la empresa Sociedad Boliviana de Inversiones. Hoy fue su subgerente corporativo tributario. Hoy día, de acuerdo a la información que está en la página web de la Bolsa de Valores, sigue siendo su funcionario en esta empresa como subgerente corporativo tributario. Cuando estuvo este señor Nava, Jimena, ¿qué es lo que hicieron? Anularon 3 fiscalizaciones en la ciudad de Santa Cruz, por el cual Impuestos Nacionales está investigando y va a procesar a los funcionarios, y mi autoridad ha instruido, por ejemplo, de abrir esas fiscalizaciones que se generaron ya el año 2018-2019. Y eso en el marco de lo que establece las competencias de Impuestos Nacionales. No nos olvidemos que el objetivo de la administración tributaria, Jimena, para el pueblo boliviano se resumen en 3 palabras. 1, recaudación;
2, control, y 3, fiscalización, que es la tarea por el que ha sido creado Impuestos Nacionales. Nosotros de manera cotidiana y todos los años, y eso se lo hace en todas partes del mundo. No por algo Messi y otro jugador, Ronaldo, han tenido problemas tributarios en España por temas tributarios. Y aquí el señor Luis Fernando Camacho también tiene pues problemas tributarios. Resulta, Jimena, que el año 2016 mi persona como presidente de Impuestos Nacionales creó la unidad de estudios y gestión de riesgo. Esa unidad se dedica a investigar, a analizar la información de todos los contribuyentes para saber el comportamiento tributario. ¿Es buena, es mala? ¿Tiene observaciones? En base a ese análisis se generan las órdenes de fiscalización, que pueden ser fiscalizaciones totales, parciales, puntuales. Ese es el trabajo que hace Impuestos Nacionales. Eso significaría que si no hacemos fiscalización, esta gestión tenemos que hacer prácticamente más de 10,000 casos de fiscalización. Entonces, cualquier contribuyente, persona o empresa podría decir, como el señor Camacho, me están persiguiendo, hay amedrentamiento. No, aquí se aplica la ley. Y eso es lo que está haciendo Impuestos Nacionales con el análisis y la generación de las órdenes de fiscalización. ¿Qué pasa de acuerdo ahora, por a la favor? investigación que ha hecho, de acuerdo a la investigación que ha hecho Impuestos Nacionales y el área de gestión de riesgo, ha determinado desviaciones en el comportamiento tributario del NIT del señor Luis Fernando Camacho. Y eso establece que debemos generar una orden de fiscalización. No lo hace el presidente, sino lo hace una unidad técnica que se comienda y dice, aquí hay una desviación y hay que generar una fiscalización, como lo hacemos todos los días a las personas y a las empresas. Y se ha generado y se ha notificado. Y se ha notificado en el marco de la norma. Se puede notificar de manera personal, es decir, yo voy a su despacho de usted, en el ejemplo, Jimena, y le notifico y usted firma. Si no está ahí, entonces se deja un aviso de visita y al día siguiente, si no está presente, se hace la notificación por cédula a la persona que está ahí en su oficina. Y eso es lo que se ha hecho con Luis Fernando Camacho. Entonces aquí no hay ningún tipo de persecución, más bien él ha perseguido, pues él ha hecho barbaridades en el gobierno de facto, ¿no es cierto? Permítame, por favor, señor presidente de Impuestos. Usted dice que le suspendieron 3 fiscalizaciones a Luis Fernando Camacho. ¿Por qué temas eran esas 3 fiscalizaciones? Mire, han agasado argumentos técnicos nada convincentes, señalando de que su contabilidad y el manejo tributario estaban correctos. Con ese fundamento, sin haber hecho el análisis de la información, de la documentación. Pero las fiscalizaciones ¿eran de qué, por favor? ¿Eran de su bufete? ¿Eran de las empresas del grupo empresarial Inversiones Nacional Vida? Entre ellas está justamente esta empresa que se denomina Sociedad Boliviana de Inversiones. Se ha generado la fiscalización, no se ha concluido. Sin embargo, ahí dicen, no ha habido o no hay observaciones y se instruye cesar la fiscalización, anular la fiscalización. ¿Recuerda usted qué montos estaban involucrados en las fiscalizaciones? No, cuando se hace la fiscalización, Jimena, no se establece la deuda es esto, sino que hay unas desviaciones y en el trabajo el fiscalizador, el auditor tributario, revisa la documentación y en función a la evidencia se determina pues si hay montos que cobrarle, y si no existe no se cobra porque está todo en orden. No, en este caso, antes de que concluya, llegaron a cesar ese caso. ¿Y quién ordena? Obviamente el presidente de Impuestos Nacionales. ¿Y quién era el presidente de Impuestos Nacionales? Era una persona que ha sido colocada por justamente Luis Fernando Camacho. Voy a poner algunas ¿no? imágenes de don Mario Renato Nava Morales Carrasco.
usted lo ha identificado de esa forma. Él está sentado en el que ahora es su escritorio. Vamos sí. a la anterior fotografía, por favor, esa. ¿Él es? Sí, Jimena, él es. ¿Él fue su antecesor entonces? Exactamente. Cuando hubo el golpe de Estado, el señor Parada, que era ministro, lo nombró a este señor. Y como estoy señalando, este señor Nava Morales ha sido el subgerente corporativo tributario del señor Luis Fernando Camacho. Y entonces algo ha tenido que ocurrir para hacer las anulaciones de estas fiscalizaciones, ¿no? Adicionalmente tenemos otras 3, cuando ya se emitieron las vistas de cargo, también anularon, y hoy día está en proceso de conclusión, y por supuesto vamos a iniciar los procesos administrativos correspondientes a los funcionarios y seguramente a exfuncionarios, ¿no? Es decir, el trabajo en impuestos nacionales hoy día lo estamos haciendo de manera técnica, aplicando el Código Tributario y las leyes tributarias, Jimena. Bien, este señor Nava está siendo procesado, ha cometido irregularidades él, ha hecho incumplimiento de deberes. La situación del señor Mario Renato Nava Morales Carrasco. Sí, hay irregularidades, Jimena, que no puedo anticipar a qué conclusión se llegará porque está en el área de transparencia. Hemos enviado también las denuncias correspondientes al Ministerio de Justicia y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Entonces, en el marco de la norma determinarán qué responsabilidad tiene. Uno de los temas, por ejemplo, es el haber colocado como funcionarios a personas que no cumplen el perfil del área. Sin ir muy lejos, en la ciudad de Cochabamba, a un abogado le designa como fiscalizador, Jimena. Y obviamente un fiscalizador tiene que ser un auditor, un economista, un administrador. Un abogado no. El abogado tiene que dedicarse a la parte legal. Ese es uno de los incumplimientos que tiene, y nosotros ya estamos haciendo las denuncias, ya hemos hecho las denuncias. Permítame. Y seguramente la investigación que va a hacer la unidad de transparencia, ¿no? ¿El señor Mario Nava es abogado o es contador o es auditor? No le puedo dar el dato en este momento, ¿no? Creo que es abogado, no tengo la certeza, no he hecho la investigación, yo no estoy haciendo ninguna investigación, suya, lo dejo en este caso. ¿Y la formación suya cuál es, por favor? Bueno, yo soy contador público, también conocido como auditor, soy maestrante en administración de empresas, tengo diplomados en gestión de auditoría y también diplomado en tributación. Durante el gobierno de Evo Morales, ¿usted cuántos años estuvo en impuestos como presidente? Comencé como presidente de Impuestos Nacionales el año 2016, en mayo aproximadamente del año 2016 hasta el 11 de noviembre del 2020, donde ocurre el golpe de Estado, y ahí yo presento mi carta de denuncia. Cuando usted deje el cargo, ¿siente alguna represalia? Por supuesto, pero no quiero contarlo. Ha habido mucha presión que en algún momento te lo voy a hacer conocer también, ¿no? Perfecto. Ahora le pregunto, por favor, la citación, la fiscalización para Luis Fernando Camacho es del 23 de marzo y ahí decía que tiene 15 días de plazo. ¿Cuándo se cumple ese plazo y qué pasa después, por favor? Bueno, no tengo a la mano la orden de fiscalización, Jimena. Le comento y le hago conocer a la opinión pública que, como estoy señalando, la unidad de estudios y gestión de riesgos realiza el análisis y determina que hay ciertas incompatibilidades o desvíos en el manejo tributario contable, y a partir de ello se genera la orden de fiscalización. Cuando se hace la notificación, tiene 15 días para presentar, en este caso, la documentación que se pide a cualquier contribuyente, persona o empresa, ¿no es cierto? Y tiene que presentar. Todavía inclusive el contribuyente tiene el derecho, de acuerdo a nuestros procedimientos y a la normativa, solicitar una ampliación para la entrega de la información.
Y todos hacen esa solicitud de ampliación, ¿no? Entonces preparan la documentación con un fundamento, e Impuestos Nacionales, en el marco de la norma, también autoriza, y esa autorización ya no lo hace el presidente de Impuestos Nacionales, en este caso ya lo hace la jurisdicción o la gerencia donde se encuentra en este momento como contribuyente. Ustedes, por ejemplo, Jimena, tienen su empresa y saben a qué gerencia pertenecen para hacer trámites y para pagar sus impuestos. Lo propio pasa con el señor Luis Fernando Camacho. Le quiero preguntar esto, don Mario, por favor, porque he leído críticas. ¿Usted es presidente de Impuestos Nacionales con todas las formalidades y todos los procedimientos que corresponden, o usted es interino? Soy interino, Jimena. Sí, soy interino. En mi primera gestión también he sido interino. El presidente titular de Impuestos Nacionales tiene que ser nombrado por la Asamblea Legislativa a través de una convocatoria. Eso no ha ocurrido, ¿no? Y hoy día yo soy presidente interino. ¿Y por qué Pero eso no quiere decir, ¿sabe?, que no tenga la... no, eso tiene que hacerle la consulta, en este caso a la Asamblea Legislativa, ¿no? Lo que sí le puedo decir, que yo soy experto en materia tributaria. Tengo muchos años de trabajo, he comenzado en el sector privado, he trabajado en importantes empresas y también he sido gerente de grandes contribuyentes en la ciudad de Cochabamba el año 2006, he sido gerente general de Impuestos Nacionales el año 2010, el año 2011 he sido director de la Autoridad de Fiscalización del Juego para ubicar al ciudadano. Es donde se hacen las promociones empresariales. Esa entidad yo la he creado, la he organizado, ¿no? Y hoy día es una entidad totalmente consolidada. Don Mario, ¿y por qué usted no pide un nombramiento con todas las de la ley? ¿Usted se puede postular? ¿Y cuál es el procedimiento, por favor, por el que se elige a un presidente de impuestos con todas las formalidades por supuesto, del caso? Como todo boliviano, yo tengo, por supuesto, el derecho de participar de la convocatoria cuando la Asamblea Legislativa así lo disponga, ¿no? Se hace una convocatoria pública, así como eligen a un fiscal, al fiscal general o en este caso al presidente del Tribunal Electoral. Es el mismo procedimiento, hace esto en este caso la Cámara de Diputados, y por supuesto cuando exista esa convocatoria me voy a presentar, ¿no? Y por supuesto cumpliendo todos los requisitos que establece la Constitución Política del Estado, ¿no? Perfecto. Entonces el nombramiento lo hace la Asamblea Legislativa y lo aprueba el Ejecutivo. ¿Así es el procedimiento? Sí, entre tanto no existe, es una competencia, una facultad en este caso de nuestro presidente del Estado de nombrar a una autoridad de forma interina hasta en tanto la Asamblea Legislativa eleve pues una terna para que el presidente del Estado de esa terna elija a la persona que vendría a ser el titular en el cargo de presidente de Impuestos Nacionales. Perfecto. Permítame, quiero leer unos mensajes del soberano, por favor. Jorge Antonio Stratis Antelos dice: escuchando a este señor se expresa como militante, con frases de manual y no así como técnico. Él no es juez, dice, no es adivino, mucho menos debe ser un dirigente político, quien debe estar y actuar en un cargo técnico como por el que le pagamos, dice Jorge Stratis Antelo. Bernardo Alí Rocha dice: contador no es lo mismo que auditor, dice. ¿Equivale contador a auditor? Le aclaro a ese televidente, cuando yo estudiaba en la Universidad Mayor de San Simón y en todo el país, Jimena, la carrera se denominaba auditoría y mi título de profesión señala justamente auditor. Ese es el título que yo tengo. ¿Y qué ocurrió años después? En otras partes, muy cerca, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, y obviamente en otras partes del exterior, en Europa, en el norte, en Estados Unidos,
no tiene la denominación esa casera de auditor, sino que tiene el nombre de contador público autorizado. Y a partir de ello, las universidades del país, entre los años 98 seguramente o 97, no recuerdo ya las fechas, hacen el trámite, las universidades conjuntamente, entiendo, los colegios de auditores, y cambian el nombre de la profesión y de la carrera. Hoy día en las universidades se dice la carrera de contaduría pública, y el título que generan, que salen los profesionales, son de contadores públicos. Es más, en la ciudad de Cochabamba, yo he estudiado en San Simón, en los primeros años los títulos salían señalando contador público autorizado, y entre paréntesis colocaban auditor. Y la verdad, todos en esas épocas preferían el nombre de auditor, que es más relevante, entiendo, pero académicamente observaron a nuestro país y por eso hicieron el cambio. Ahora, hay una diferencia. El contador público autorizado o auditor, como le estoy señalando, estudia 5 años y además obtiene la licenciatura a través de una tesis. Y hoy día hay varias modalidades para obtener la titulación o el grado de contador público autorizado, como son los internados, los exámenes de grado y una serie de casos, de posibilidades. Y hay otra carrera como técnico superior o como técnico medio. El cargo o la profesión de técnico medio es solamente contador. Ese es el nombre que le dan los institutos. Y hay otro que se denomina técnico superior, y ahí tiene el nombre de contador general. Hay una gran diferencia. Perfecto. El contador público autorizado está preparado para hacer justamente auditorías tributarias, auditorías financieras, auditorías externas. El contador y el contador general solo hace los registros, lleva la contabilidad y emite los estados financieros, nada más, y no puede hacer auditorías. Esa es la diferencia. Mi persona es auditor o contador público y puede hacer auditorías y dar una opinión técnica. Perfecto, muy bien. Ahora ve que quedó claro. Gracias a la gente que nos está viendo y que está escribiendo. Ana Gabriela Santos, no lo molestarían si tuviera sus impuestos al día. La ley debe ser igual para todos los contribuyentes, entre comillas, pones, valga la aclaración. Y si no cuenta con el total de lo adeudado, que solicite un plan de pagos. Que deje de quejarse y busque un buen contador y un buen asesor. El presidente del SIC no tiene por qué estar informando de cada caso. Informado, dice, de cada caso. Luis Fernando Camacho es un contribuyente más, que vaya a la distrital que le corresponde. Me imagino que está en la notificación que le llegó, dice Ana Gabriela. Sigo más mensajes. Soy Atineo. ¿Por qué tiene privilegios? Se pregunta. Johnny Echeverría. ¿Qué es una desviación de comportamiento tributario? Pregunta. ¿Puede explicar eso? Jimena, vamos a suponer que una empresa debería de haber pagado correctamente el monto en el impuesto al IVA o cualquier otro impuesto, un monto, por decir, de 10.000 bolivianos. Pero ese contribuyente únicamente paga 7.000 bolivianos. Hay una diferencia de 3.000 bolivianos. Entonces, en el análisis de gestión de riesgo, justamente hay variaciones, hay diferencias, hay desviaciones de manera técnica, y precisamente eso es lo que han encontrado en el caso de Luis Fernando Camacho, ¿no? ¿Se investiga si él ha evadido algún impuesto? Sí, se hace por eso, como le digo, un análisis, ¿no?, del comportamiento tributario de varias gestiones. Se compara, ¿no? Es decir, cuánto pagó, por decir, en enero del año 2018. Supongamos que pagó 30.000 bolivianos
y en el año 2019 paga 1.000 bolivianos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay esa desviación? ¿Por qué ese comportamiento? Ha disminuido su pago de 30.000 a 1.000 bolivianos. Ese análisis se hace y en ello se aplica varios indicadores financieros y económicos, y a partir de ello hay un modelo muy bien en impuestos nacionales que determina justamente que hay que entrar a revisar para ver qué ha ocurrido. Esa desviación es correcto o es incorrecta. Perfecto. O tenemos Sigo que leyendo. cobrarle un reparo. Bien, sigo leyendo. Ariel dice, estas personas que llegan a puestos por políticos, si quieren una entrevista deberían dejar de ser partidarios y expresarse como el profesional que es. Luan dice, la ley impositiva es para todos, no debe haber privilegios. Luis Alberto dice, ahora va a decir que un canillita por vender periódicos por muchos años es periodista. José Luis dice, lo correcto en profesionista, dice, es contador público. El auditor es especialidad en sus diversas áreas técnicas. Joaquín dice, el SIN de oficio debe actuar con la fiscalización y verificación si existe deuda tributaria o si existe documentación respaldatoria a esa observación. Le agradezco mucho, don Mario Cazón, por esta entrevista y por todas sus respuestas. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenas noches.